Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Regresamos una semana más y esta vez con un formato de video que hace rato no compartíamos en el canal, que son los top. Si eres nuevo por acá y estás viendo mis videos por primera vez, pues te comento que me gusta escuchar mucho a mis suscriptores y en este caso voy a darles, digamos, un golpe de nostalgia con lo que les voy a compartir en el día de hoy. Y es que estaremos rankeando las mejores películas cubanas de la historia. Si no eres cubano y no estás al pendiente de todo lo que vamos a hablar en este video, te comento rápidamente que el séptimo arte entró por la puerta grande en mi país a principios del siglo XX, pero alcanza su punto más alto en la década de 1959 a 1969. Momento bautizado como la época de oro del cine cubano. Por otra parte, la lista de películas cubanas que permanecen intactas en la memoria colectiva es bien extensa, ya sea por tratar temas actuales de la sociedad cubana, por actuaciones memorables o por hacernos reír con dosis de humor criollo. Sin embargo, hacer una lista con las mejores películas del cine cubano se hace un poco complejo. Por tanto, les digo que esta es mi opinión personal. Si creen que en esta lista va a faltar alguna película que es necesaria mencionar, los invito a que lo pongan ahí abajo en los comentarios y si veo que este video recibe bastante apoyo, podemos hacer una segunda parte con todas sus opiniones. Número 10, Conducta, del año 2014. Una de las películas cubanas más recientes gustadas por los cinéfilos es Conducta, dirigida por Ernesto Daranas, con las espectaculares actuaciones de Alina Rodríguez y el niño Armando Valdés Freire, y un guión que invita a reflexionar. Era de esperar que tuviera una excelente acogida entre los amantes del género. La sinopsis de la misma cuenta las vivencias de un niño mala cabeza, criado en un solar habanero y con una madre alcohólica. Crea un fuerte vínculo con una veterana profesora que lo intenta salvar de ese ambiente marginal, lleno de ilegalidades y tampoco propicio para un buen desarrollo. La trama, por reflejar problemáticas sociales de la actualidad cubana, nos saca unas lágrimas y a la vez nos hace reflexionar sobre la función de la familia, la escuela y la sociedad en la educación de los niños. No es un santo, pero también sé que es un niño con valores y con sentimientos que no le enseñaron en su casa. ¿A que viramos para atrás? Muchacho, hazle caso a tu abuela. Ella no es mi abuela. Pero ojalá lo fuera. Número 9. El Cuerno de la Abundancia, del año 2008. Si de reír a los cubanos se trata, El Cuerno de la Abundancia es entre las películas cubanas una de las preferidas. La reclamación de una supuesta herencia millonaria envuelve a una familia cubana actual en una serie de peripecias llenas de humor. Mucho de choteo cubano encontrarás en esta película de Juan Carlos Tavío. Pero bajo esa dosis humorística se revelan algunos contrastes humanos que son el foco de crítica en la película. Mira, le puede parecer a cualquiera. ¿Tú te imaginas nosotros con una herencia? Me voy a comprar un refrigerador grande, así de 2 puertas. Guía, por favor, esto no es lo que tú estás pensando. Y esta boda va a ser por todo lo alto. ¡Bernardito! ¿Qué te pasó esto? Número 8. Clandestinos, del año 1987. Dirigida por Fernando Pérez y ambientada en medio de la lucha clandestina antes de 1959, etapa llamativa en la historia de la isla, se teje una de las clásicas historias de amor del cine cubano, la de Ernesto y Nereida. Aunque bebe de hechos históricos, no se trata de un filme de ese género, más bien se aproxima al género del thriller, lleno de acción, suspenso y drama. Con sus interpretaciones en esta película, Isabel Santos y Luis Alberto García se consagran como dos de los rostros más conocidos y queridos en la industria del cine cubano. Sí. A mí me manda Carmen. ¿Quién? ¿Carmen? Sí, yo soy una compañera de ella, Nereida. ¿Por qué no vino ella? Porque ella ahora está para Santiago. ¿Por qué tú no te quitas los abuelos? ¿Me quedan mal? ¿Estás llamando la atención? Número 7. La Bella de la Alhambra, del año 1989. Retrato de los años 1920, esa Habana de cabaret y vedettes. La Bella de la Alhambra es una de las películas musicales cubanas más recordadas. Una coqueta Beatriz Valdés cantando Si me pides el pescado te lo doy
hizo suspirar a nuestros abuelos. El largometraje mezcla drama, musical, parodia, espectáculo, todo bien condensado bajo la dirección de Enrique Pineda Barnett para lograr un reconocido melodrama musical. Y si pudiera tocar ¿Y qué cosa tocarías? las maracas y el timbal. Número 6. Vampiros en La Habana del año 1987. Vampiros en La Habana del genial director Juan Padrón es de lo mejor que ha dado la década de oro del dibujo animado cubano. Y no es una película de terror, todo lo contrario. Esos vampiros te harán reír a carcajadas en su lucha al mejor estilo de gángster, por hacerse con el Vampisol, una fórmula mágica para proteger a los vampiros de la luz solar. Seguramente recuerdas las tan conocidas frases: Rey del mundo, tú tendrás un cigarrito ahí, y oye, el de la cornetica, tú no trabajas por la mañana, mijito, e incluso la icónica frase muy bonito. Pero fíjate, no vas a poder tocar más esa piececita. ¿Qué te parece? Está prohibida por atentar contra los principios de la democracia de este país. Y porque no me gusta, vaya, a mí, representante del gobierno constitucional de General Machado, vaya, ¿qué te parece? Igual que tú. Coño, tío. Número 5. Los sobrevivientes del año 1979. Con este título y con la siguiente frase, y cito: a mí me da lo mismo capitalismo, socialismo, como si vuelve feudalismo, lo que hay que saber es cogerle la vuelta al sistema, no es muy difícil imaginar por dónde van los tiros. En la película Los sobrevivientes de Tomás Gutiérrez Alea. En pleno año 1959 y una acomodada familia de la burguesía cubana que quiere conservar a toda costa su estatus conforman el pilar sobre el que se desarrolla este filme de humor negro. Destacan las grandes interpretaciones de Enrique Santiesteban, Reinaldo Miravalles, Vicente Revuelta, Carlos Ruiz de la Tejera, Ana Viñas y Germán Pinel. Fueron nacionalizadas la Cuban Telephone Company, la Texaco, la ESO, la Twin Q Sugar Company, la Manatee Sugar Company, la Punta Alegre Sugar Company, la United Free Company. Y cuando la OEA condenó a este gobierno comunista que se dice cubano, pues vino la Declaración de La Habana. Yo, Vicente Cuervo, propongo hacer lo mismo, subirles la parada. ¿Quieren demostrar que cada día son más comunistas? Pues cada día se vivirá mejor en esta casa. Número 4. Lucía, del año 1968. Raquel Revuelta, Eslinda Núñez y Adela Legrá, tres Lucías, tres momentos históricos, hicieron de esta película un ícono del cine cubano. Cada Lucía y sus circunstancias históricas se vuelven los protagonistas de tres periodos de la historia de Cuba: la Guerra de la Independencia, los sucesos ocurridos en el periodo de mandato del presidente Gerardo Machado y los acontecimientos ocurridos a partir de 1959. Del director Humberto Solás, Lucía es uno de los filmes más antológicos de producción nacional y cuenta con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Número 3. La muerte de un burócrata del año 1966. ¿Qué necesita una película cubana para caer rendidos a sus pies? Pues nada más y nada menos que crítica en clave de humor criollo. Y ese fue el recurso explotado por Tomás Gutiérrez Alea. La muerte de Paco es un accidente laboral y la brillante idea de enterrarlo con su carnet laboral desencadena toda una serie de sucesos matizados con dosis de humor cuando su viuda necesita el dichoso carnet para reclamar la pensión. Francisco J. Pérez fue un Miguel Ángel para los humildes. Por eso no podía hacérsele mejor homenaje que el acordado por sus compañeros del consolidado en Asamblea Relámpago, que fuera enterrado con su carnet laboral, símbolo de su condición obrera, para que le sirviera de credencial en esa eternidad de trabajo creador, a donde seguramente irá a morar su alma proletaria.
Número 2. Fresa y chocolate del año 1993. Otra de las películas cubanas que también se coloca entre los clásicos de nuestro cine es Fresa y chocolate, de los directores Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. La misma nos narra la incisiva crítica a la intolerancia hacia la homosexualidad en los años 70 y 80. Es necesario resaltar en este filme las actuaciones, los guiños de humor y los espacios donde se desarrolla el filme, los cuales lograron que gustara de manera significativa al pueblo cubano. ¿Quién no se acuerda de la graciosa frase "Uy, una fresa, hoy es mi día de suerte"? Fue la primera de nuestros largometrajes en estar nominada a un premio Oscar y ostenta unos cuantos galardones y premios en festivales internacionales. Es lo único bueno que hacen en este país. ¡Uy! ¡Una fresa! Hoy es mi día de suerte. ¿Alguien quiere? Número 1. Memorias del Subdesarrollo, año 1968. Es la película cubana que no escapa a ninguna recomendación del cine cubano. A tantos años de su estreno, sigue siendo no solo una de las mejores películas cubanas, sino también de Iberoamérica. El principal logro del largometraje fue mostrar a un intelectual cubano revolucionario como espectador crítico y reflexivo sobre los cambios de la realidad cultural y social de la isla que la revolución trajo consigo. Aquí todo sigue igual. Así de pronto parece una escenografía. Una ciudad de cartón. Y bueno, mi gente, este ha sido todo un listado de clásicos del cine cubano que no te puedes perder. Por tanto, si llegaste a este punto del video y quieres disfrutar de estos filmes por primera vez o recordarlos una vez más, te comparto un tip cinematográfico. Y es que en YouTube puedes encontrar cualquiera de estas películas simplemente con poner el nombre de la misma acompañada de las palabras clave películas completas. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que pueden comentar por ahí abajo todas sus impresiones y opiniones e incluso recomendaciones de otras películas que podríamos perfectamente englobar en un próximo video o segunda parte. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y esto fue Dose, pura vida.